En la más absoluta oscuridad de los archivos clasificados del gobierno estadounidense, existe un expediente que jamás debió ver la luz del día. Un documento tan perturbador, tan revelador de la verdadera naturaleza de nuestros visitantes cósmicos, que quienes lo han leído han quedado marcados para siempre. Algunos han desaparecido misteriosamente, otros han perdido la cordura, y unos pocos han logrado filtrar fragmentos de esta información antes de ser silenciados. Esta noche, vas a descubrir por qué la CIA ha mantenido estos documentos enterrados durante casi 5 décadas, y por qué tal vez sería mejor que siguieran así. El 15 de marzo de 1977, en las profundidades del cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, el agente especial Michael Thornfield recibió una llamada que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión completa de la realidad. Era las 3 de la madrugada cuando el teléfono rojo de su oficina comenzó a sonar con esa cadencia urgente que solo significaba una cosa: código negro. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa le informó que acababa de llegar material clasificado desde la base aérea de Wright-Patterson, material que requería análisis inmediato y el más alto nivel de discreción. Thornfield, un veterano de 20 años en operaciones encubiertas, había visto de todo: experimentos con drogas alucinógenas, programas de control mental, operaciones de asesinato sancionadas por el gobierno. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que encontraría esa noche en el sobre Manila marcado con el sello rojo de Majestic Clearance Only. Sus manos temblaron ligeramente mientras rompía los sellos de cera, sintiendo como si estuviera abriendo una puerta hacia dimensiones que la mente humana no estaba preparada para comprender. El primer documento que emergió del sobre era una fotografía en blanco y negro de una calidad extraordinaria para la época. La imagen mostraba lo que parecía ser un ser de aproximadamente 1,5 metros de altura, con una constitución delgada y etérea. Pero lo que más impactó a Thornfield no era la apariencia física de la criatura, sino la expresión en sus ojos enormes y completamente negros. En esos ojos había algo que trascendía cualquier forma de vida conocida: una inteligencia tan antigua, tan vasta, que parecía contener los secretos del cosmos mismo. Pero también había algo más, algo que hizo que la gente sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal: compasión. El informe adjunto, redactado por el Dr. Elena Vázquez, una xenobióloga contratada en secreto por el proyecto Aquarius, describía el primer contacto oficial entre el gobierno estadounidense y lo que ella denominaba entidades de luz interdimensionales. Según el documento, estos seres no procedían de ningún planeta conocido en nuestro universo físico, sino de planos de existencia superiores, dimensiones donde la conciencia había evolucionado hasta convertirse en pura energía espiritual. La doctora Vázquez explicaba que durante los encuentros iniciales, realizados en una instalación subterránea altamente clasificada en Nevada, estos seres habían comunicado telepáticamente que habían estado observando a la humanidad durante milenios, no como científicos estudiando especímenes, sino como guías espirituales preocupados por el desarrollo de nuestra conciencia colectiva. Ellos no venían a conquistar o a extraer recursos, sino a ofrecer una revelación que podría transformar completamente nuestra comprensión de la existencia. La humanidad estaba al borde de una evolución espiritual masiva, un despertar de conciencia que nos permitiría trascender las limitaciones de nuestra forma física actual. Thornfield continuó leyendo, sintiendo como cada página lo sumergía más profundamente en una realidad que desafiaba todo lo que creía saber sobre el universo. Los documentos detallaban sesiones de comunicación, donde estos seres de luz compartían conocimientos sobre la naturaleza multidimensional de la realidad, explicando que lo que percibimos como vida física es solo una pequeña fracción de un tapiz cósmico infinitamente más complejo. Describían cómo la conciencia humana estaba conectada a una red universal de inteligencia, y cómo ciertos individuos especialmente sensibles habían estado recibiendo durante años lo que llamaba descargas de conocimiento cósmico a través de experiencias místicas. Meditaciones profundas y encuentros que la sociedad había catalogado erróneamente como alucinaciones o episodios psicóticos. Pero fue el siguiente documento el que hizo que Thornfield sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
Era una transcripción completa de una sesión de comunicación telepática donde una de estas entidades, identificada únicamente como Lúmenes 7, revelaba información que cambiaría para siempre la perspectiva humana sobre la muerte, el propósito de la vida y nuestro destino como especie. Lúmenes 7 explicaba que la muerte física era simplemente una transición hacia niveles superiores de conciencia, y que muchos de los seres que la humanidad había venerado a lo largo de la historia como dioses, ángeles o maestros espirituales, eran en realidad miembros avanzados de civilizaciones interdimensionales que habían completado su propia evolución espiritual. La transcripción continuaba revelando que en los próximos años, la humanidad experimentaría una serie de eventos que acelerarían masivamente este proceso de despertar. Algunos individuos comenzarían a desarrollar habilidades que la ciencia actual consideraría imposibles: telepatía genuina, clarividencia, capacidad de percibir directamente las dimensiones superiores de la realidad. Pero más importante aún, la humanidad como colectivo comenzaría a recordar su verdadera naturaleza espiritual, liberándose de las ilusiones de separación y materialismo que habían dominado nuestra civilización durante milenios. Thornfield se dio cuenta de que sus manos temblaban mientras leía el párrafo final de esta comunicación. Lúmenes 7 advertía que no todos los humanos estarían preparados para esta transformación, y que aquellos que se aferraran desesperadamente a las viejas formas de percibir la realidad experimentarían lo que podría parecer como el colapso de su mundo conocido. Sin embargo, aseguraba que este proceso era necesario y que al otro lado de esta aparente destrucción aguardaba una forma de existencia tan bella, tan llena de amor y comprensión universal, que haría que nuestras actuales experiencias de felicidad parecieran sombras pálidas en comparación. El último documento en el expediente era quizás el más perturbador de todos. Era un memorando interno fechado solo 3 días después de las primeras comunicaciones, firmado por el director de la CIA y dirigido a un grupo selecto de oficiales de alto rango. El memorando era breve, pero devastador en sus implicaciones. La información contenida en el proyecto Lúmenes representa un riesgo inaceptable para la estabilidad social y el orden establecido. Se recomienda la clasificación permanente bajo protocolo de seguridad nivel Omega. Todo el personal involucrado debe ser reasignado inmediatamente. La doctora Vázquez debe ser neutralizada según procedimientos estándar. Los especímenes deben ser transferidos a instalaciones de contención profunda. Este expediente no debe existir oficialmente. Thornfield sintió un frío mortal recorrer su cuerpo al leer esas líneas. Comprendió inmediatamente que acababa de acceder a información que poderosas fuerzas dentro del gobierno consideraban tan peligrosa que estaban dispuestas a matar para mantenerla en secreto. Pero más aterrador aún era darse cuenta de que estas fuerzas no temían a una invasión extraterrestre o a una amenaza militar, sino a algo mucho más fundamental. Temían a que la humanidad descubriera su verdadera naturaleza espiritual y se liberara de los sistemas de control que había mantenido nuestra conciencia prisionera durante generaciones. En los días siguientes, Thornfield comenzó a experimentar fenómenos que no podía explicar racionalmente. Despertaba en medio de la noche con visiones vívidamente claras de vastos paisajes cósmicos poblados por seres de luz que irradiaban amor incondicional. Durante sus meditaciones matutinas, que había comenzado por primera vez en su vida después de leer los documentos, sentía presencias benevolentes que parecían estar guiándolo hacia una comprensión más profunda de su propósito en esta existencia. Y en momentos de quietud absoluta, podía jurar que escuchaba voces telepáticas que le susurraban verdades sobre la naturaleza interconectada de toda la conciencia en el universo. Pero también comenzó a notar que estaba siendo vigilado. Automóviles desconocidos aparecían regularmente cerca de su casa, sus llamadas telefónicas tenían ecos extraños, y algunos de sus colegas en la agencia comenzaron a evitarlo con una incomodidad palpable. Thornfield sabía que tenía muy poco tiempo antes de que las mismas fuerzas que habían silenciado a la doctora Vázquez vinieran por él. Tomó la decisión más peligrosa de su carrera. Haría copias de los documentos más importantes y encontraría una manera de filtrarlos al mundo exterior. La noche del 23 de marzo de 1977, 8 días después de haber recibido el expediente original, Thornfield trabajó hasta muy tarde en su oficina, utilizando equipos de fotocopia clasificados para duplicar los documentos más reveladores. Mientras trabajaba, sentía una presencia reconfortante a su alrededor, como si los mismos seres descritos en los informes estuvieran protegiéndolo espiritualmente durante esta misión crucial. Terminó justo antes del amanecer, ocultando las copias en múltiples ubicaciones seguras que había preparado durante días. Al día siguiente,
Michael Thornfield no llegó a su oficina. Su automóvil fue encontrado abandonado en el puente Memorial, con todas sus pertenencias intactas pero sin ningún rastro de él. La investigación oficial concluyó que había sido un suicidio, a pesar de la ausencia de un cuerpo y de cualquier indicio de problemas personales o profesionales. Sus archivos personales fueron confiscados inmediatamente y su oficina fue sellada bajo órdenes directas del director. Pero Thornfield había logrado su objetivo. En las semanas siguientes, copias de algunos documentos comenzaron a circular en círculos muy pequeños de investigadores de fenómenos paranormales, místicos avanzados y buscadores espirituales. Aquellos que tuvieron acceso a esta información reportaron experiencias transformadoras, visiones espontáneas de realidades superiores, encuentros con seres de luz durante estados meditativos profundos, y un despertar gradual hacia niveles de conciencia que no sabían que existían. La información se extendió lentamente, de persona a persona, creando una red subterránea de individuos que habían sido tocados por estas revelaciones cósmicas. Muchos comenzaron a desarrollar habilidades psíquicas que habían permanecido latentes durante toda su vida. Otros experimentaron sanaciones espontáneas, no solo físicas, sino espirituales, liberándose de traumas ancestrales y patrones de pensamiento limitantes que habían cargado durante generaciones. Sin embargo, también comenzaron a reportarse casos perturbadores. Algunas personas que habían estado expuestas a los documentos desaparecieron misteriosamente, otras desarrollaron lo que parecían ser trastornos psicológicos severos, hablando obsesivamente sobre dimensiones paralelas y comunicaciones con entidades que otros no podían percibir. Los escépticos argumentaban que estos eran simplemente casos de sugestión masiva o brotes psicóticos inducidos por material pseudocientífico. Pero aquellos que habían tenido experiencias genuinas sabían que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. En 1981, 4 años después de los eventos iniciales, un pequeño grupo de investigadores logró rastrear a algunos de los científicos que originalmente habían trabajado en el proyecto Lúmenes. La mayoría había desaparecido o había muerto en circunstancias sospechosas, pero encontraron a un técnico de laboratorio retirado, James Morrison, que había estado presente durante las primeras comunicaciones con las entidades. Morrison, ya mayor y sin nada que perder, accedió a compartir su testimonio bajo condición de anonimato. Según Morrison, las sesiones de comunicación con los seres interdimensionales habían sido mucho más extensas de lo que los documentos filtrados revelaban. Durante semanas, estas entidades habían compartido información detallada sobre la verdadera historia de la humanidad, explicando cómo nuestra especie había sido guiada espiritualmente durante milenios por civilizaciones más avanzadas que existían en dimensiones superiores de conciencia. Revelaron que muchos de los grandes maestros espirituales de la historia, desde figuras reconocidas en las tradiciones religiosas hasta místicos menos conocidos, habían estado en contacto directo con estas fuerzas benevolentes. Pero la revelación más impactante, según Morrison, fue cuando los seres explicaron que la humanidad estaba aproximándose a lo que ellos llamaban el momento de elección colectiva. Este sería un periodo en la historia humana donde nuestra especie tendría que decidir conscientemente si estaba preparada para evolucionar hacia una forma de existencia más elevada, caracterizada por la compasión universal, la telepatía natural y una conexión directa con la conciencia cósmica, o si prefería permanecer atrapada en patrones de miedo, separación y materialismo que eventualmente llevarían a la autodestrucción. Los seres habían advertido que este momento no sería una elección individual, sino colectiva, y que el resultado dependería de si un número suficiente de humanos despertaba espiritualmente para inclinar la balanza hacia la evolución consciente. Explicaron que por esta razón, individuos sensibles por todo el planeta comenzarían a recibir lo que llamaban activaciones de conciencia, experiencias místicas espontáneas, encuentros con seres de luz, descargas de conocimiento cósmico y una expansión gradual de sus capacidades perceptivas. Morrison recordaba vívidamente el momento cuando uno de los seres, comunicándose directamente a su mente, le había mostrado visiones de 2 futuros posibles para la humanidad. En uno, veía a la especie humana transformada, viviendo en armonía completa no solo entre sí sino con todas las formas de conciencia en el universo, capaces de viajar entre dimensiones y de crear realidades a través del poder puro de la intención amorosa. En el otro, veía devastación y caos, no causado por guerra nuclear o desastre ambiental, sino por el colapso espiritual de una humanidad que había perdido completamente su conexión con su naturaleza divina. Estas visiones habían dejado a Morrison profundamente transformado, pero también atemorizado por las implicaciones de lo que había presenciado. Comprendía por qué las autoridades habían decidido clasificar esta información. No era porque temieran pánico o inestabilidad social,
sino porque sabían que el despertar espiritual masivo de la humanidad amenazaría fundamentalmente todos los sistemas de poder y control que habían dominado nuestra civilización durante milenios. En las décadas siguientes, muchos investigadores notaron patrones que parecían confirmar las predicciones contenidas en los documentos de la CIA. El número de personas reportando experiencias místicas espontáneas aumentó dramáticamente. Movimientos espirituales enfocados en el despertar de la conciencia proliferaron por todo el mundo, y cada vez más individuos comenzaron a desarrollar habilidades que la ciencia mainstream consideraba imposibles. Al mismo tiempo, aquellos que intentaban investigar o divulgar información relacionada con los documentos originales continuaron enfrentando obstáculos misteriosos, pérdida inexplicable de evidencia, intimidación sutil pero persistente, y en casos extremos, desapariciones que nunca fueron resueltas satisfactoriamente. Pero quizás el aspecto más inquietante de toda esta historia es lo que ha ocurrido en años recientes. Testigos confiables reportan que copias de los documentos originales han comenzado a desaparecer de archivos privados, bibliotecas especializadas y colecciones personales. Es como si una fuerza invisible estuviera sistemáticamente eliminando cualquier evidencia física de estas revelaciones. Sin embargo, paradójicamente, el número de personas que afirman haber recibido esta información directamente a través de experiencias místicas continúa creciendo exponencialmente. Algunos investigadores creen que esto no es coincidencia, sino parte de un plan mucho más amplio. Sugieren que los mismos seres interdimensionales que originalmente compartieron esta información con la CIA sabían que eventualmente sería suprimida por las autoridades terrestres, y que por esa razón diseñaron un sistema de transmisión alternativo, la activación directa de la conciencia humana a través de experiencias espirituales espontáneas. De esta manera, la información no dependería de documentos físicos que pueden ser confiscados o destruidos, sino que sería implantada directamente en la conciencia de aquellos individuos preparados para recibirla y actualizarla. Esta teoría se ve respaldada por el fenómeno creciente de lo que algunos llaman recordar sin haber aprendido. Miles de personas por todo el mundo reportan que durante meditaciones profundas, sueños lúcidos o momentos de quietud contemplativa, reciben información detallada sobre la naturaleza interdimensional de la realidad, el propósito espiritual de la existencia humana y los próximos pasos en nuestra evolución colectiva. Información que coincide notablemente con el contenido de los documentos originales de la CIA, a pesar de que estas personas nunca han tenido acceso a dichos documentos. Hoy, casi 5 décadas después de que Michael Thornfield arriesgara su vida para filtrar estas revelaciones cósmicas, nos encontramos en un momento crucial. Los signos descritos en los documentos originales están manifestándose por todo el planeta. Un despertar espiritual masivo está ocurriendo. Individuos están desarrollando capacidades que trascienden las limitaciones aparentes de la conciencia física, y la humanidad parece estar aproximándose a ese momento de elección colectiva que los seres interdimensionales predijeron. Pero las fuerzas que originalmente clasificaron esta información continúan operando en las sombras, trabajando incansablemente para mantener a la humanidad atrapada en patrones de miedo, división y materialismo que impiden nuestro despertar espiritual. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿estamos preparados para elegir la evolución consciente o permitiremos que el miedo y la ignorancia nos mantengan prisioneros en una realidad limitada que no refleja nuestro verdadero potencial como seres espirituales? Los documentos confidenciales de la CIA sobre ovnis de 1977 no eran solo archivos sobre visitantes extraterrestres. Eran un manual de despertar cósmico, una revelación sobre nuestra verdadera naturaleza como conciencias interdimensionales temporalmente encarnadas en forma física, y una invitación a participar en la transformación más extraordinaria en la historia de nuestra especie. Y aunque las fuerzas de control y la supresión continúan trabajando para mantener esta información oculta, la verdad tiene una manera de emerger, especialmente cuando esa verdad está destinada a liberar a la humanidad hacia niveles de existencia que apenas podemos imaginar. La pregunta que permanece flotando en el aire nocturno, susurrando en los vientos de la madrugada, es si tú estás preparado para recibir esa activación de conciencia que podría cambiar no solo tu comprensión de la realidad, sino tu lugar en el cosmos infinito que nos rodea. Porque según aquellos documentos prohibidos, el despertar no es algo que nos sucede a nosotros, sino algo que elegimos permitir que florezca en nosotros. Y esa elección, dicen, se está volviendo cada vez más urgente con cada día que